Hoy vamos a hablar qué influencia tienen las matemáticas en la música. Desde el tiempo de Platón, la armonía ha sido considerada una rama fundamental de la física y la matemática, ahora conocida acústicamente. Aunque se sabe que los antiguos chinos, egipcios y mesopotamios estudiaron los principios matemáticos del sonido, son los pitagóricos de la antigua Grecia quienes fueron los primeros investigadores de la expresión de escalas musicales en términos de proporcionalidad numérica, particularmente de proporciones de números enteros pequeños. Su doctrina principal era que toda naturaleza consiste en la armonía que brota de los números. A partir de esas épocas se empezaron a usar leyes matemáticas en la música para ordenar sus tonos y ritmos. A partir de esto se crearon escalas musicales donde se dividían las canciones en 4 tiempos. Esos tiempos podrían ser usados de manera rápida o lenta dependiendo del tipo de música. También se empezaron a usar diferentes leyes matemáticas para usar la simetría de los tonos en cada canción. También se empezaron a usar diferentes fórmulas para organizar los tiempos en las canciones. Y también se empezaron a usar diferentes términos matemáticos para organizar las notas de mayores y menores para poder conformar diferentes grupos musicales de diferentes instrumentos y tipos de música. Tempranos teóricos hindúes y chinos muestran acercamientos similares. Todos quisieron mostrar que las leyes matemáticas de la armonía y ritmos no eran solo fundamentales para nuestro entendimiento del mundo, sino para el bienestar del ser humano. Confucio, como Pitágoras, consideraban los números bajos 1, 2, 3 y 4 como la fuente de toda perfección. La matemática es una de las bases de la música, puesto que está presente en diversas áreas de esta. Es evidente en las afinaciones, disposición de notas, acordes, armonías, ritmos, tiempos y en la nomenclatura. Ritmo y métrica. Sin los límites de la estructura rítmica, una regla fundamental de la repetitividad del pulso musical, acento de música, frases y duración, la música sería imposible. Las formas musicales más conocidas, como la binaria y la terciaria, demuestran la importancia de los valores pequeños en la comprensión de la música. En la música moderna, el término métrica o medida también demuestra la importancia en la historia. El sonido para el ser humano es la forma en la que el oído percibe cierto tipo de vibraciones transmitidas por el aire. El oído humano es capaz de percibir ondas que vibran a la frecuencia de 20 y 20.000 hercios. La matemática en la música es muy importante. Por ejemplo, para poder calcular los tiempos de una canción se debe hacer operaciones matemáticas, directa o indirectamente, para que todos los tiempos queden acordes a los ritmos. La matemática también tiene que ver mucho con la fabricación de instrumentos como los de viento, los de cuerda o los de percusión, como las flautas, guitarras o tambores. Por ejemplo, en las flautas, para tener tonos agudos y graves, la flauta tiene que tener una longitud exacta y un radio en los agujeros de diferentes tamaños para poder generar sonidos más agudos y más graves dependiendo del que se quiera tener. En las guitarras pasa algo parecido pero con las cuerdas. Para tener sonidos más agudos hay que tener una cuerda más tensionada y más corta, y para tener un sonido más grave hay que tener una cuerda más larga y menos tensa. Y en los tambores, para poder generar un sonido... Déjate de reír, niña. Estoy viendo a Jorge. Llego hasta donde guitarra se vuelve y en los tambores la tela tiene que estar tensada o por lo contrario no estarlo para generar sonidos diferentes. También el grosor de la tela puede generar diferentes tonos, o también el tamaño del armazón, que es lo que sostiene el tambor para que genere diferentes ondas. Todos estos instrumentos tienen en común es que todos los fabricantes de estos instrumentos tienen que calcular muy bien las longitudes y los tamaños para poder que los instrumentos tengan bien las notas y suenen bien los ritmos. La matemática también se utiliza en la música para crear melodías armónicas y para crear composiciones simétricas. Esta también se utiliza para crear los instrumentos, como los de cuerda, como ya se ha explicado anteriormente. Y también se utilizan algunas operaciones para poder hacer que los instrumentos tengan su sonido característico, como los sonidos de los violines, arpas, pianos, etc. Wolfgang Amadeus Mozart, en 1777, a los escasos 21 años de edad, escribió un juego de dados musicales para escribir valses con la ayuda de 2 dados
sin ser músico ni saber nada de composición. El juego comienza lanzando los 2 dados, de tal manera que tenemos 11 números posibles del 2 al 12 y hacemos 8 tiradas obteniendo distintos compases, excepto de la última columna, que son iguales. Así, mediante un simple cálculo, utilizando conceptos del álgebra superior, se tienen 1114 valses diferentes, es decir, aproximadamente este número que ven en pantalla nos da diferentes valses. De esta manera, mirando los resultados que den en el dado y mirando la tabla, se hace una operación algebraica y de esta manera podemos generar una canción totalmente perfecta y diferente. El vals tiramos 2 dados y sumamos las puntuaciones. Entonces, ¿qué posibilidades tenemos? Pues si sale 1 y 1, me quedará al sumar 2, como poco, ¿no? Y si sale 6 y 6, que es como mucho, me quedaría 12. Vale. En general me queda de 2 a 12, 11 posibles resultados. ¿Vale? Entonces hay que tirarlo y sumar. Y como los valses de la época en el clasicismo, la simetría era importante, tenían entre 8 y 16 compases los valses. Entonces Mozart lo que hace es una tabla, esta la he puesto así para que se me entienda mejor, 16 columnas, 16 compases y 11 posibles sumas de dados. Vale. Entonces tiramos los dados, por ejemplo, tiro los dados y me quedan de 5 y 2, que son 7. No todas las sumas tienen la misma probabilidad de salir, ¿eh? Vale. Pero eso es otra guerra. Vale, pues 5 y 2 son 7. En el primer compás yo me voy a la casilla esta que está aquí, que es 104. Hay 16 por 11, en total hay 176 casillas. Y cada una de estas casillas está numerada, pero descolocado lo hizo Mozart. Pues yo me vengo al pentagrama blanco y en el primer compás de mi vals voy a apuntar el compás 104 que compuso Mozart, que es el trabajo que hizo Mozart musical. En esas vale. tablas que tú tienes... Tiene una correspondencia aquí. Eso es, te vas a buscar el 104, que es Vale. un pequeñito compás, Vale, está aquí la nota. apunto las notas que salen y, bueno, como el tiempo es solo en la tele, pues me he traído en casa, he tirado 16 veces los 2 dados, los he sumado. En la primera vez, pues me salió 4 la suma, así es que 69 es el compás que yo he tenido que rellenar. El primer compás es el 69 de la tabla de Mozart. En el segundo compás la suma me salió 7, el 157. En el tercer compás la suma de los 2 dados me salió 10, pues tuve que rellenar aquí el 42. ¿Vale? ¿Lo Vale, vemos? venga. Bien. El sonido que se puede ver en internet. A ver. Bueno, así que ya has compuesto tu primer vals. Sí. Bueno. Mozart decía que todo estaba compuesto, pero no todo estaba escrito, porque fíjate la montonada 4096 de reggaetones que podríamos hacer de estribillos. Imagínate en estas premisas cuántos valses se pueden componer. 11 elevado a 16, que son más de 45.000 billones de valses distintos. También en la música tienen que ver muchas matemáticas como Fibonacci, que creó la secuencia de Fibonacci, que son una secuencia consecutiva de números que es la suma de los números anteriores. Por ejemplo, se empieza con 1 y 1, sigue 2, 3, 5 y así hasta que el infinito. Con esta secuencia de números se puede generar un rectángulo donde se divide exactamente con las medidas de los números y crea una sección llamada sección áurea, que es perfecta, o también llamada número dorado, que es esta secuencia. A partir de esta secuencia se ha comprobado que, por ejemplo, en las sinfonías de Mozart usó los números de los compases, esta secuencia o este número dorado, para crear esa canción.
Teniendo en cuenta que en el pasado se consideraba este número como el número perfecto, se tenía en cuenta que la canción de Mozart usó mucha matemática para poder ser creada. El primer Congreso Internacional de Música y Matemática es celebrado en Puerto Vallarta, México, del 26 al 29 de noviembre. Está convocado por la Universidad de Guadalajara, la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes, México. Este congreso dura 4 días. En el primero tenemos una inauguración, donde podemos encontrar un recital electrocáustico y un recital de free jazz piano. En el segundo día podemos encontrar obras para piano de Pons, Debussy y Bach, y un programa con repertorio mexicano. En el tercero, música experimental, recital de piano de la obra Tom Johnson. Y en el cuarto, una clausura, donde hay un programa experimental y un repertorio clásico y contemporáneo. En el inglés antiguo, la palabra rima, rhyme, fue derivada de la palabra ritmo, rhymed, y fue asociada o confundida con el número rim, que es un número muy importante en las matemáticas. El término como